A través de historias relacionadas con la vida cotidiana, Dios nos llama a tener un momento de reflexión. El puesto de arquero, portero o golero, de acuerdo al país donde te encuentres, es muy particular, tiende a ser solitario, pero también a su vez deja grandes exponentes. En este momento podríamos hablar de, por ejemplo, Emiliano Martínez, todavía de Manuel Neuer, si bien no está vigente en la selección alemana, de Alisson Becker, entre muchos otros grandes defensores de los tres postes. Si tenemos que remontarnos un tiempo para atrás, podemos hablar de grandes leyendas como Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Claudio Taffarel, entre muchos otros. Pero quisiera remontarme mucho más allá en el tiempo e ir al principio de las Copas Mundiales. Tal vez a muchos no les suene el nombre de František Planica, este arquero checoslovaco, que dicho sea de paso, en el momento que Planica estaba en vigencia, República Checa y Eslovaquia estaban unificadas. Nacido en Praga y siempre fiel a su querido equipo Slavia Praga, se destacó a punto tal de ser justamente seleccionado para el equipo checoslovaco. Y fue así también que defendió el arco de este país durante varias Copas Mundiales. Una de las más recordadas fue la de Suiza 54, cuando llegó a disputar un partido con el brazo fracturado. Pero el partido más recordado, y a través del cual quiero compartir esta reflexión con cada uno de ustedes, es nada más y nada menos que la final de la Copa Mundial de Italia 1934. Vamos a ponernos un poco en contexto. Estamos hablando de que en aquel entonces el régimen fascista de Benito Mussolini estaba en auge y que obviamente también tenía su repercusión dentro del ámbito futbolístico. Me refiero a que, por ejemplo, el mensaje que transmitió Mussolini a Vittorio Pozzo, de hecho sea de paso, Vittorio Pozzo fue el único hasta ahora técnico en ganar 2 mundiales consecutivos, pero sin ánimo de querer desmerecer ese logro, es necesario ponernos en contexto de cómo estaba la situación en ese entonces. El mensaje que justamente Mussolini le transmite a los jugadores mediante su técnico Vittorio Pozzo es breve, pero a la vez terrorífico: vencer o morir. Bajo esa premisa, Italia llega a la final del Mundial, también obviamente con algunas ayudas arbitrales, y se enfrenta a la Checoslovaquia de František Planica. A todo esto con un muy ajustado 1-1. Angelo Schiavio de la selección italiana se encuentra en ocasión para disparar al arco. El remate es flojo, atajable, podríamos decirlo de esa manera, pero que sin embargo se coló en el arco. Fácilmente atajable por Planica, que justamente le dio el triunfo a Italia, generó muchas sospechas en su momento. Transcurrido el tiempo, en 1996, a los 92 años, fallece František Planica. Y fíjense si no era querido en su nación František Planica, que Karel Poborský, en aquel entonces capitán de la selección de República Checa, retrasó la firma de su contrato con nada más y nada menos que el Manchester United de Inglaterra para poder asistir al funeral de Planica. Ahora, el hecho más trascendental y que nos convoca para esta reflexión es justamente lo que cuentan familiares directos de Planica cuando empezaron a revisar sus pertenencias tras su fallecimiento. Se encontraron con una medalla de oro. Esa medalla de oro después se comprobó que era la de el campeón, y no el campeón de cualquier torneo, sino de aquella Copa Mundial de Italia 1934, adjunto con una carta que decía: muchas gracias, tu gol nos salvó la vida. Firmado Angelo Schiavio. Sé que muchas veces a lo largo de los diferentes devocionales que compartimos en este canal se suele repetir esta premisa, pero es importante recalcar esto. Tal vez una acción que no necesariamente tiene que llegar al punto de estar enmarcada con un hecho tramposo, podremos decirlo así. No es necesario que tengamos que llegar a ese punto tampoco, pero me refiero a un gesto, una ayuda, tal vez la palabra dada de manera justa y necesaria en ese momento, sin tener que hablar de más tampoco, por supuesto. Un abrazo, el hecho simplemente de acompañar, entre muchos otros gestos que parecen insignificantes en sí mismos, pero que pueden ser de gran ayuda para una persona que está pasando un momento difícil, un momento en el que necesita apoyo emocional. Y qué importante que seamos nosotros aquel hombro en el que esas personas lloren, aquellos oídos que los escuchen, aquellas manos que los abracen, o simplemente el hecho de decir, sin necesidad de palabras: acá estoy para acompañarte.
Si te gustó este devocional, por favor, dale like y compártelo con tus contactos. De paso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Desde La Voz de la Palabra te mandamos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.